Tsukune Ono era un joven bastante distraído en los estudios que accidentalmente se inscribe en una escuela de seres, pero tiene que ocultar su identidad humana para mantenerse a salvo. Sin embargo, cuando una amable chica vampiro llamada Moka Akashiya descubre su secreto, ella se interesa mucho en él y busca la cercanía de su cuello, pero él le brinda su afecto en su lugar. En su primer día en su nueva escuela, lo dejaron en una parada de autobús y al ver el ambiente extrañamente misterioso, sintió que algo andaba mal en aquel lugar. De repente, escuchó un sonido extraño desde la distancia y comenzó a correr, pero el ruido se acercó más hasta que fue derribado al suelo por una chica en una bicicleta. Ella se disculpó rápidamente y se ofreció a ayudarlo un poco, pero cuando percibió su aroma, se lanzó hacia su cuello para obtener un poco de su energía vital. Cuando ella volvió en sí, notó su uniforme y reveló que también era una estudiante de primer año en la Academia Yokai. Luego le preguntó si temían a los vampiros, y cuando él dijo que no, ella le pidió ser su amigo, lo cual aceptó porque ella era sumamente encantadora. Más tarde, Tsukune estaba muy feliz de ver lo amables que eran la maestra y todos, hasta que ella anunció que esta era una escuela de seres que querían influir en el mundo. Sin embargo, debían permanecer en su forma común para mantener su secreto, mientras que cualquier humano real que ingresara a la academia sería retirado en el acto. Al escuchar esto, Tsukune comenzó a temblar de nervios y casi fue notado por un estudiante, pero todos se distrajeron cuando Moka entró a la clase y se presentó. Cuando vio a Tsukune, saltó sobre él, emocionada de que estuvieran en la misma clase. Después de la clase, mientras Moka y Tsukune se sentaban juntos en un banco afuera, un estudiante llamado Saizuko Miya lo sujetó repentinamente, preguntando qué hacía un joven como él con una chica tan linda. Él apartó a Tsukune y le pidió a Moka que fuera a conversar con él, presumiendo de su gran confianza personal, pero ella lo rechazó y le dijo que ahora estaba con Tsukune mientras corría al encuentro del chico afectado. Cuando Moka estuvo a solas con Tsukune nuevamente, él le dijo que no parecía un vampiro y ella reveló que esto era gracias al rosario en su cuello que actuaba como un sello protector, pero si se lo quitaban, ella se convertiría en una verdadera y poderosa vampiresa. Sin embargo, ella no podía quitárselo sola y Tsukune le aseguró que para él, ella siempre sería la misma Moka que conocía. Ella lo abrazó al escuchar esto y le confesó que él era su primer afecto. Luego se movió hacia su cuello nuevamente para beber un poco, pero él se asustó, recordando que ella dijo que tenía otra forma verdadera y huyó de inmediato. Tomó su mochila escolar y planeó abandonar la escuela, pero Moka lo encontró para preguntarle qué pasaba. Él le dijo que todo lo que quería era asistir a una escuela para humanos, pero ella trató de detenerlo, diciendo que un compañero no debería ir allí. Ella luego reveló su tristeza por los humanos, la cual comenzó en su antigua escuela cuando fue apartada por todos por ser diferente. Esto la hizo pensar que su existencia era solitaria, y agregó que se sintió bien cuando él le dijo que estaba bien ser un vampiro, pero Tsukune reveló de repente que era un humano y que solo entró en la escuela por un error. Moka se alejó de él sorprendida de inmediato, diciendo que los humanos no deberían estar en esta escuela. Al ver esto, él declaró que temía a los seres de la misma manera que ella temía a los humanos. Corrió de inmediato hacia la parada del autobús donde lo habían dejado antes y Moka lo persiguió. Sin embargo, Saizu se cruzó con Moka, se transformó en un ser imponente y comenzó a molestarla. Tsukune escuchó su grito desde lejos y regresó para hacer que se detuviera, pero Saizu simplemente lo desplazó con fuerza y él rodó por el acantilado. Moka saltó tras él inmediatamente para sostenerlo mientras comenzaba a llorar, diciendo que todo lo que quería en su escuela anterior era un amigo, pero se dio cuenta de que la diferencia entre humanos y seres era mucha y la amistad entre ellos era difícil. Saizu apareció de nuevo y Tsukune se levantó para defender a Moka, pero fue apartado otra vez. Moka corrió hacia él y mientras él se desvanecía diciéndole que todavía le agradaba incluso si era un vampiro, accidentalmente tiró de su rosario y lo retiró. Una luz brillante brilló de inmediato y la atmósfera se volvió intensa, mientras murciélagos volaban desde todas partes para cubrirla. Después, Moka se transformó en una belleza imponente con un fuerte aura especial, lo que asustó a Saizu al darse cuenta de que ella era un vampiro, un ser de clase S. Saizu todavía intentó luchar, pero un movimiento de Moka lo envió hacia la pared. Después, Tsukune se desmayó ante la presencia de Moka y más tarde despertó en su regazo, sorprendido de que ella hubiera vuelto a la normalidad, preguntándose si todo había sido un sueño. Pronto descubrió que el autobús solo pasaba por allí una vez al mes, por lo que tenía que esperar hasta el próximo mes para irse. Justo entonces, Moka lo vio herido en la cara y, mientras lo ayudaba, sintió sed nuevamente y se lanzó hacia su cuello. Al día siguiente, Tsukune había aceptado su nueva vida entre compañeros solo por el mes, hasta que llegara el próximo autobús y de camino a clase pensó que necesitaba mantener su identidad como humano
camino en secreto. Justo entonces, algunos estudiantes vieron venir a la joven más bella y comenzaron a actuar de forma tonta, esperando que ella los notara, pero ella fue a abrazar a Tsukune en su lugar. Mientras continuaban caminando, Moka le dijo a Tsukune que sabía que debía sentirse solo siendo el único humano entre seres. Esto llevó a los dos a tener un momento cercano, mirándose el uno al otro. Ella luego le dijo que no había desayunado esa mañana y fingió estar cansada, pero cuando él intentó sostenerla, ella se acercó a su cuello nuevamente, asustándolo. Él la dejó de inmediato porque no estaba dispuesto a ser su sustento. Pronto llegó a un jardín y cuanto más pensaba en la escuela, más inquieto se sentía. Sin embargo, de repente escuchó a una chica gritar y al acercarse, ella le dijo que se sentía mareada y le pidió que la ayudara a levantarse. Pero él no sabía que ella lo estaba observando cuando estaba con Moka anteriormente. El joven se sobresaltó primero cuando vio sus grandes cualidades y cuando la ayudó a levantarse, ella buscó su cercanía física, enviando una confusión a su mente. Mientras tanto, Moka se sentía mal por no poder quitar los ojos de la energía de Tsukune y pensó en ir a pedirle disculpas. Tsukune decidió llevar a la extraña chica a la enfermería y, en el camino, ella le agradeció por ayudarla, explicando que siempre había sido delicada desde joven. Sin embargo, agregó que siempre obtenía fuerza cuando buscaba atención sobre una superficie, así que comenzó a acercarse mucho a él. Luego se presentó como Kurumu Kurono y le pidió ser su amigo antes de influenciarlo repentinamente. Tsukune la sostuvo de inmediato y ella comenzó a buscar su atención física. Moka los vio y se sorprendió, pero Kurumu lanzó otro hechizo de influencia y se lo llevó. Moka intentó llamarlo para que esperara, pero él le dijo que no esperaría ya que ella solo lo veía como su sustento. Mientras tanto, mientras se alejaba, se preguntó por qué le había dicho algo así. Más tarde en clase, Moka se preguntó cuál era la relación entre Tsukune y Kurumu, mientras que Tsukune todavía estaba sorprendido de haber podido decir algo así. Pensó en disculparse con ella después de la clase, pero tan pronto como terminó la lección, Moka desapareció antes de que pudiera hablar con ella. Kurumu se encontró con Moka en el pasillo de la escuela y le dijo que estaba interrumpiendo su gran plan. Moka se preguntó de qué estaba hablando y Kurumu dijo que planeaba convertir a todos los chicos de la academia en sus amigos cercanos. Pero todos los chicos se habían estado fijando en Moka en su lugar, así que Kurumu decidió tomar a Tsukune para sí misma para superar a Moka. Justo entonces apareció Tsukune, pero mientras intentaba disculparse por lo que le dijo a Moka antes, Kurumu lo miró a los ojos nuevamente y fue influenciado. Habló mal de Moka otra vez, lo que la hizo llorar y ella se fue triste. Kurumu lo llevó a su habitación y estaba muy emocionada al ver que Moka lloraba, pero Tsukune se sentía muy mal. Pensó en disculparse de nuevo, pero Kurumu se interpuso en su camino, diciéndole que no se preocupara por esa joven. Al mismo tiempo, Moka se sentaba sola, afuera, triste mientras se preguntaba si realmente era amiga de Tsukune solo por su agradable energía vital. Sin embargo, de repente, escuchó una voz de su rosario diciéndole que Tsukune hizo eso porque estaba bajo la influencia del encanto de una súcubo. La voz agregó que quien recibiera el afecto de la súcubo se volvería dócil y perdería su energía gradualmente. Mientras tanto, en este momento, Kurumu ya se había lanzado sobre Tsukune, lista para ser afectuosa. Ella le dijo que esta era la primera vez que probaría este poder y luego lo influenció de nuevo. Se inclinó para besarlo, pero él sorprendentemente solo la abrazó y dijo que no podía hacer esto. Ella se molestó e inmediatamente le crecieron alas, jurando superar a Moka en todo. Pero antes de que pudiera atacarlo, Moka la apartó por la ventana. Ella regresó y los sujetó con su cola mientras se alejaba volando. Los dejó en medio de un bosque y comenzó a enfrentarlos. Moka rápidamente le dijo a Tsukune que retirara su rosario como lo hizo antes, pero cuando lo intentó, le costó mucho retirarlo. Así que Moka lo protegió mientras Kurumu venía a atacar de nuevo. Al ver esto, Kurumu dijo que solo lo estaba protegiendo porque él era su alimento, pero Moka le dijo que no buscaba la energía de Tsukune, sino que lo veía como un amigo valioso. Escuchar esto hizo que Tsukune sintiera que tenía que protegerla, así que se puso de pie y estaba listo para defenderla, sin darse cuenta de que accidentalmente había retirado el rosario. Moka se transformó instantáneamente en su versión más decidida y un fuerte aura llenó la atmósfera, asustando a Kurumu. Sin embargo, Kurumu dijo que no perdería contra ella porque tenía una misión importante sobre sus hombros, que era encontrar compañía y elegir al indicado para que su raza no se extinguiera. Kurumu se lanzó para atacar a Moka, pero ella la sujetó y la detuvo con un movimiento. Moka luego caminó hacia ella con la intención de inmovilizar a Kurumu para que nunca
nunca volviera a volar. Pero Tsukune la bloqueó rápidamente y le dijo que Kurumu no parecía una mala persona. Moka le preguntó cómo lo sabía y él simplemente pidió que confiara en su palabra. Así que ella recuperó el rosario y lo volvió a colocar, volviendo a ser su yo habitual. Al día siguiente, Moka le dijo que una voz le había hablado desde el rosario, lo que hizo que Tsukune se diera cuenta de que su versión vampiro era una personalidad completamente diferente, pero dijo que ella siempre sería su amiga sin importar nada. Justo entonces, Kurumu apareció con galletas hechas especialmente para Tsukune, lo que le hizo preguntarse por qué él, y ella le dijo que lo había elegido como su compañero. Unas semanas más tarde, se publicaron los resultados de los exámenes parciales. Cuando Tsukune revisó, se dio cuenta de que no era muy aplicado en comparación con Moka. Moka pronto apareció y todos los chicos la admiraban porque tenía carisma e inteligencia. Se encontró con Tsukune y cuando él la felicitó por sus buenas notas, ella sugirió que estudiaran juntos la próxima vez. Al escuchar esto, los otros chicos se sintieron inquietos, pero otra estudiante llamada Yukari Sendo estaba observando y admirando a Moka. Justo entonces, aparecieron algunos jóvenes detrás de ella y comenzaron a molestarla por ser la mejor de la clase. Algunos objetos cayeron mágicamente sobre sus cabezas y Yukari se rió de ellos. Esto los molestó, así que intentaron encararla. Moka saltó rápidamente para defenderla y viendo que todos los ojos estaban puestos en ellos, los tipos decidieron retirarse por ahora. Después de eso, se dirigieron a la cafetería donde Yukari agradeció a Moka por ayudarla. Moka se dio cuenta de que era 4 años menor, aunque eran compañeras de clase, lo que significaba que era realmente inteligente para haber saltado algunas clases. Sin embargo, Yukari reveló de repente que admiraba a Moka y saltó sobre ella para comenzar a buscar su atención. Yukari luego le pidió a Moka que saliera con ella y Moka aceptó con paciencia, pero Tsukune ya estaba muy nervioso ante la incredulidad de la situación. Yukari continuó buscando esa cercanía mientras Moka caminaba por el pasillo, dejando a los chicos deseando ser ellos. Tsukune se sintió tan incómodo que fue a cuestionar lo que estaban haciendo, pero Yukari dijo que alguien como él no debería estar cerca de Moka de todos modos. Tsukune se quedó callado de inmediato porque sabía que ella tenía razón, y Yukari lanzó un hechizo con su varita mágica que hizo que un casillero y una escoba cercanos comenzaran a seguir a Tsukune por su cuenta. Luego reveló que era una bruja y dijo que a partir de ese momento usaría su magia para apartar a cualquiera que intentara acercarse a Moka. Mientras tanto, los jóvenes de antes estaban en una esquina, todavía observando y molestos con Mino de Yukari. Después de eso, Tsukune estaba en la enfermería con Kurumu tratando su herida. Sin embargo, Kurumu estaba feliz de que gracias a Yukari pudiera estar a solas con Tsukune. Inmediatamente lo llevó a descansar y se acercó para ser afectuosa con él. Mientras tanto, justo afuera de la enfermería, Yukari planeaba apartar por completo a su competencia de afecto. Así que sacó un objeto de control y comenzó a manejarlo hasta que él se puso cerca de Kurumu buscando su atención. Moka se sorprendió al ver esto cuando entró, y mientras el joven intentaba explicar que no era lo que ella pensaba, todavía no podía apartar su atención de Kurumu. Por error provocó un tropiezo accidental a Kurumu e instantáneamente se desmayó al ver su silueta cercana. Al ver esto, Yukari se alegró, pero esto delató el hecho de que ella era la responsable. Tsukune estaba molesto con ella por hacer algo tan inapropiado, pero Moka la defendió diciendo que solo era una pequeña. Tsukune no aceptaba esta simple excusa y le dijo a Yukari que si continuaba haciendo esto, sería evitada por todos y terminaría sola sin amigos. Yukari respondió que eso no le importaba, ya que era muy capaz y no querría ser amiga de personas simples de todos modos. Luego dijo que siempre había estado sola después de todo, lo que hizo que Tsukune mostrara comprensión, pero de repente hizo caer objetos sobre su cabeza nuevamente y salió corriendo. Sin embargo, mientras huía, recordó su soledad y cómo todos siempre comentaban sobre ella, pero trató de convencerse a sí misma de que estaba bien con eso, ocultando su tristeza. Justo entonces, los jóvenes la derribaron y comenzaron a molestarla de nuevo. Mientras tanto, de vuelta en el salón de clases, Tsukune y Moka tuvieron una fuerte plática. Tsukune cuestionaba a Moka por actuar de forma demasiado comprensiva a pesar de que Yukari había sido traviesa, pero Moka le dijo que Yukari necesitaba ayuda y salió corriendo a buscarla. La maestra Nekonome le dijo a Tsukune que las brujas eran una mezcla especial, por lo que no eran aceptadas por muchos, lo que significaba que Yukari debía estar bastante sola. Escuchar esto hizo que Tsukune se diera cuenta de que ella era como él e inmediatamente corrió tras Moka. Para este momento, Yukari había sido llevada a un bosque brumoso y los 3 jóvenes se habían transformado en seres lagarto, listos para asustarla. Yukari luego intentó lanzar su hechizo, pero uno de los seres simplemente rompió su varita y dijo que él tenía una amenaza
amenaza mayor para ella. Sin embargo, mientras intentaban acercarse, Moka de repente les dijo que se alejaran de ella. Luego, caminó hacia Yukari diciéndole que estaba bien pedir ayuda si la necesitaba. Yukari intentó fingir que estaba bien, pero Moka rompió su defensa cuando le dijo que ella también había estado sola una vez y que estaba allí para apoyarla, lo que hizo que Yukari llorara. Los seres lagartos se molestaron porque los habían ignorado y lanzaron un ataque de inmediato, pero Tsukune intervino en ese momento para salvar a Yukari, resultando afectado en el proceso. Yukari se sorprendió al verlo y él se disculpó con ella por no entender sus sentimientos antes. Los seres lagarto atacaron de nuevo, pero Kurumu voló y se los llevó. Esto molestó más a los seres y mientras planeaban atacar de nuevo, Tsukune dio un paso adelante con valentía, pero colapsó inmediatamente debido a su lesión y accidentalmente retiró el rosario de Moka. Un aura fuerte y decidida llenó el aire de inmediato mientras ella se transformaba y los apartó a todos en un instante. Yukari se sorprendió y le preguntó por qué todavía la salvaba a pesar de que les había hecho cosas difíciles. Y Tsukune respondió que era porque todos querían apoyarla. Además, le dijo que ya no estaba sola y ella comenzó a llorar. Después, Yukari se disculpó ante toda la clase por sus acciones pasadas y todos se sintieron mal por tratarla mal, así que se llevó bien con todos. Después de eso, ella se encariñó con Tsukune diciendo que quería que él la cuidara, pero las otras dos chicas se sintieron inquietas porque no querían compartir su afecto. Un mes después de que Tsukune se inscribiera en la escuela, ya se estaba acostumbrando al lugar, ya que ahora tenía nuevos amigos, pero se preguntaba si continuar así estaba bien, y se confundió tanto que gritó de repente durante una clase. Después de la clase, Moka le preguntó qué pasaba, pero él le dijo que no era gran cosa, y ambos comenzaron sus momentos afectuosos de nuevo hasta que Kurumu dijo que esta vez no. Ella señaló a Moka de ser la razón por la que Tsukune estaba así en clase antes, ya que ella había estado buscando su energía vital, pero Tsukune defendió que Moka era un vampiro después de todo. Al escuchar esto, Kurumu decidió mostrar su carisma y comenzó a acercarse mucho a su pecho, lo que incomodó a Moka. Tsukune las dejó pensando en el dilema en el que estaba con las chicas, y justo entonces, tres compañeros inútiles se cruzaron con él. Él se preguntó quiénes eran, y ellos le dijeron que eran los líderes de los grupos de admiradores de Yukari, Moka y Kurumu. Tsukune sabía que eran imprudentes e intentó irse de inmediato, pero lo detuvieron y comenzaron a molestarlo, llamándolo a alguien que no era apto para estar con esas jóvenes. Las tres chicas aparecieron en ese momento y los confrontaron por unirse contra su amigo. Yukari levantó los objetos cercanos con su magia para apartarlos, pero terminó derribando a Tsukune en el proceso. Al ver esto, los tres huyeron y cuando Kurumu intentó perseguirlos, Tsukune le dijo que estaba bien. Más tarde esa noche, Tsukune continuó pensando en lo mal que estaba, mientras recordaba que lo llamaron alguien débil ese mismo día. Deseaba ser más fuerte para no tener que depender de las chicas para su seguridad personal. Mientras tanto, los tres admiradores seguían admirando a las tres chicas y observando sus fotos. Esperaban poder apartar a Tsukune del camino para tener a las chicas para ellos solos. Al día siguiente, mientras Tsukune y las chicas almorzaban en la cafetería, las chicas expresaron cómo los tres jóvenes las habían estado siguiendo, lo que las hacía sentir incómodas. Pensaron que simplemente podrían encarar a los tipos si aparecían, pero estaban preocupadas por Tsukune, quien no podía defenderse solo. Cuando sugirieron comenzar a acompañarlo, él quiso estar en desacuerdo, pero Moka reforzó la idea, casi dejando escapar que él era un humano. Al escuchar esto, Tsukune se sintió mal y se retiró de inmediato, por lo que Moka lo siguió para disculparse. Sin embargo, él le dijo que ese no era el problema, sino que se sentía como alguien pasivo al dejar que las chicas lo cuidaran cuando él debería estar cuidándolas en su lugar. Huyó apenado y fue a su habitación a empacar su bolso de inmediato, pero mientras se dirigía fuera de la academia, Yukari lo vio. Yukari fue a encontrarse con Moka rápidamente explicando que vio a Tsukune dejando la escuela con su bolso mientras reflexionaba sobre algo. Mientras tanto, Tsukune llegó a la parada del autobús y mientras esperaba el transporte que ya estaba en camino, aparecieron los tres tipos. Como estaban fuera de la escuela, mostraron sus formas descuidadas, lo que le dio disgusto a Tsukune. Esto les hizo sentir que se estaba burlando de ellos, así que comenzaron a molestarlo diciendo que sus apariencias les hacían evitar a los chicos que logran amistades sin esfuerzo. Justo entonces, el grupo de chicas de Tsukune llegó por el aire y lo ayudó. Tsukune sintió que finalmente había perdido su seguridad personal ya que le ayudaron de nuevo, pero Moka de repente le dio una llamada de atención por decir tales tonterías. Ella le recordó que eran amigos, pero él todavía se sentía mal diciendo que siempre habían sido ellas las que lo ayudaban. Sin embargo, Kurumu y Yukari mencionaron que una vez fueron ayudadas por sus amables palabras, sin mencionar la alegría que les da su compañía. Los tres seres se sintieron muy inquietos
inquietos al escuchar a sus intereses decir esto a otro chico y se prepararon para lanzar un ataque, por lo que las chicas se giraron para enfrentarlos. Sin embargo, pronto se incomodaron por los fluidos extraños que salían de los cuerpos de los seres descuidados. Tsukune los llamó desubicados por incomodar a sus compañeras, por lo que se lanzaron hacia él con molestia, listos para apartarlo. Los tres seres se unieron en una forma enorme y lo derribaron. Sin embargo, Tsukune, tratando de actuar con gran valentía, se puso de pie nuevamente, decidido a cuidar a su querido grupo de amigas. Colapsó de nuevo y retiró el rosario de Moka en el proceso, convirtiéndola instantáneamente en su versión de vampiresa decidida. Luego, ella llamó a las otras dos chicas para que la ayudaran y finalmente lanzó un movimiento que devolvió a los tipos a su estado original. Tsukune se sentía cansado porque Moka lo ayudó de nuevo, pero la versión decidida de Moka le dijo que no sería bueno si se fuera porque él era su sustento, y Moka estaría triste por la soledad. Kurumu y Yukari también le rogaron que se quedara, y fue entonces cuando él reveló sorprendentemente que no planeaba irse. Solo quería pedirle un favor al conductor del autobús para que lo ayudara a entregar algunas cartas. El autobús llegó pronto y Tsukune le entregó las cartas que había escrito para su familia. Después, Moka volvió a colocar el rosario y descansó en los brazos de Tsukune, y él se decidió a volverse lo suficientemente fuerte como para cuidarlas algún día. Mientras tanto, decidió dejar de usar su teléfono que no se conectaba con el mundo exterior de todos modos. En clase al día siguiente, la maestra anunció que se había instalado un teléfono que podía conectarse con el mundo exterior y el horario del autobús ahora había cambiado a una vez cada día. Unas semanas más tarde, después de un partido de fútbol en el que Tsukune fue el jugador más destacado, Moka le pidió obtener su energía vital y él lo permitió de buena gana, haciéndola feliz. Sin embargo, cuando terminó, él se preguntó si ella entendía sus sentimientos o si solo buscaba su ayuda. Después de eso, a todos se les pidió que se unieran a un club, por lo que Moka llevó a Tsukune con ella y comenzaron a buscar un club al cual unirse. Pero todo lo que vieron fueron clubes extraños que hicieron que Tsukune se preguntara si no había clubes comunes en la escuela a los que la gente pudiera unirse. Pronto encontraron el club de natación con muchas chicas atractivas, ofreciendo dar a cualquier chico que se uniera un momento de gran alegría. El joven consideró unirse a esto para poder mostrarle a Moka su lado hábil. Pero Moka se mostró renuente porque ella y el agua no se llevaban bien. Sin embargo, una de las nadadoras llamada Tamao Ichinose animó a Tsukune a unirse en su lugar, prometiendo pasar mucho tiempo con él. Moka no iba a permitir que esto sucediera, así que decidió unirse al club también, pero tenía demasiado temor de entrar en la piscina y ver a Tamao y Tsukune actuando de forma tan cercana la puso inquieta. Se molestó y le reclamó, acusándolo de unirse al club de natación porque quería pasar tiempo con chicas. Mientras intentaba irse, Tamao le salpicó agua, diciéndole que se fuera si no iba a nadar y que dejara de impedir que otros se divirtieran. Después de eso, Kurumu y Yukari entraron en escena y comenzaron a actuar de forma directa hacia Tsukune, decididas a aprovechar esta oportunidad para obtener su atención. Las dos chicas discutieron y Tsukune abandonó la escena para buscar a Moka. Mientras tanto, Moka ya se sentía indispuesta y la voz de su rosario le reclamó por acercarse a la piscina cuando sabía que el agua era la debilidad de un vampiro. La voz luego le dijo que ella era su guía y que no debería dejar que el joven que seguía la confundiera. De vuelta en la piscina, todos comenzaron una competencia. Y mientras todos participaban disfrutando, Tsukune no podía dejar de pensar en Moka. Justo entonces, Tamao se le acercó y le pidió que nadara con ella. Al mismo tiempo, Moka pensó en Tsukune y consideró volver al club de natación para estar con él, pero la voz le advirtió que no lo hiciera. Le dijo que dejara de relacionarse con humanos ya que a Tsukune no le importaba a ella de todos modos. Pero Moka no estuvo de acuerdo, diciendo que Tsukune no era así. Decidió volver de todos modos. Aún en la piscina, Tamao se dio cuenta de que Tsukune no estaba prestando atención, así que le preguntó si realmente le agradaba tanto Moka, y luego le dijo que se olvidara de ella ya que ella estaba allí para él. También dijo que se había fijado en él desde el primer día de clases, pero Tsukune se disculpó e intentó ir en busca de Moka. Sin embargo, ella lo sujetó y buscó su atención muy de cerca. De repente, las otras chicas de la piscina mostraron su forma de sirenas y comenzaron a obtener la energía vital de los chicos. Tamao reveló que así era como vivían las sirenas y que se había fijado en él porque olía a humano. Moka corrió hacia la piscina y viendo que Tsukune estaba en problemas, se lanzó a la piscina a pesar de que sabía que su salud estaba en riesgo al hacerlo. Comenzó a tener problemas de inmediato y mientras Tsukune intentaba ir a ayudarla, Tamao lo detuvo. Sin embargo, Kurumu sujetó repentinamente a Tamao, dándole a Tsukune la oportunidad de ir tras Moka. Pronto,
esto, la alcanzó y le retiró el rosario, activando instantáneamente a Moka y cambiando el ambiente de la piscina. Al ver esto, Tamao y su grupo de sirenas comenzaron a salpicarle agua, y cuando esto le estaba afectando, Kurumu y Yukari se encargaron de las demás, dejando a Tamao sola para enfrentarla. Tamao luego se lanzó hacia Moka para encararla, pero Moka saltó por el aire, y cuando Tamao la siguió sin pensar, aunque no era su ventaja, Moka lanzó un poderoso movimiento que la envió hacia una red. La vampiresa, decidida, salió del agua cansada, y cuando Tsukune intentó cuidarla, ella de repente le dio una bofetada diciéndole que era desconsiderado y que no entendía a Moka mientras se alejaba. Esto hizo que Tsukune se diera cuenta de que no le había estado prestando suficiente atención, así que al día siguiente se reunió con ella para decirle que ya no se uniría al club de natación para que ella no estuviera en riesgo por su culpa. Sin embargo, su maestra llamada Shizuka Nekonome, observándolos desde arriba, sugirió de repente que se unieran al club de periódicos, lo cual aceptaron de inmediato. Yukari y Kurumu escucharon esto y llegaron corriendo mostrando su interés también. Unos días después ocurrió un evento de un desconocido y misterioso seguidor que observaba a las chicas sin permiso. Así que Shizuka reunió al club de periódicos. Tsukune y los demás se preguntaron si eran los únicos en el club. A partir de entonces, Shizuka presentó a Jinei Morioka, el líder del club, quien entró con un ramo de flores para agradar a las chicas. Unos minutos más tarde, Shizuka se fue a una reunión de personal, mientras Jinei se quedaba para presentar a los nuevos miembros la visión y misión del club. Les dijo que su deber era informar sobre lo que sucedía en la escuela y distribuir los periódicos por todo el plantel. Luego, les pidió que hablaran si tenían algún material para informar, así que Kurumu mencionó el caso del seguidor persistente que había estado ocurriendo recientemente, pero nadie había podido descubrir quién era el responsable porque era increíblemente rápido. Kurumu sugirió que buscaran al culpable y todos estuvieron de acuerdo. Dicho esto, Jinei les dijo que comenzarían su investigación buscando personas con información. Siguieron adelante para pegar carteles en la pared pidiendo a cualquiera que tuviera información que vinieran a compartirla con el club de periódicos. Moka y Kurumu se subieron a un banco para pegar algunos de los carteles y mientras lo hacían, Jinei les pidió que se estiraran más alto, pero el joven estaba aprovechando la oportunidad para observar su vestimenta. Mientras tanto, Tsukune regresaba de un recado y se preguntaba quién era realmente Jinei, ya que a veces parecía cambiar entre dos formas de actuar diferentes. Cuando llegó a la escena, descubrió con sorpresa a Jinei observando a las chicas y rápidamente bloqueó su vista, cuestionando lo que estaba haciendo. Jinei negó haber hecho tal cosa y cuando las chicas preguntaron qué pasaba, Jinei le dio la vuelta a la acusación contra Tsukune, molestando a las chicas de modo que lo reprendieron antes de que pudiera defenderse. Las dos chicas se fueron molestas y Moka declaró su rechazo por los imprudentes. Más tarde en el baño, Moka todavía estaba apenada y se preguntaba si Tsukune realmente vio su vestimenta. Decidió comprobar cuál llevaba puesta hoy, pero de repente escuchó la voz del rosario advirtiéndole que tuviera cuidado con Jinei, ya que portaba un aura inquietante. Más tarde esa noche, Jinei estaba en una azotea observando a Moka descansar en su habitación. Al día siguiente, de camino a clase, Tsukune intentó explicarse ante Moka, pero ella lo rechazó diciéndole que ya no tenía nada que ver con él. Esta era su forma de castigarlo por observar su vestimenta sin permiso. Justo después de eso, Jinei escuchó por casualidad a algunas chicas hablar sobre un rumor de Moka siendo muy cercana a Tsukune, lo que le dio mucha tristeza. Las chicas escucharon a alguien junto a la ventana y cuando revisaron vieron a Tsukune pasando y pensaron que estaba observando. Mientras tanto, Jinei estaba ahora en la cima del techo y pensó que necesitaba tomar algunas precauciones, así que consideró tenderle una trampa a Tsukune para causar una separación entre él y Moka. De vuelta en la clase, Tsukune intentó explicarle a Moka y Kurumu de nuevo, pero no le creyeron, lo que lo entristeció, así que Jinei se reunió con él y dijo que le creía. Luego llevó al joven que había olvidado que él fue quien le tendió la trampa en primer lugar a una ventana y le pidió que subiera si quería arreglar su desacuerdo con Moka. El muchacho subió inmediatamente por la ventana con ingenuidad y cuando miró, descubrió con asombro que era el vestuario de las chicas. Justo entonces, Jinei le tomó una foto y dijo que se la mostraría a Moka. Antes de desaparecer repentinamente, las chicas en el vestuario atraparon a Tsukune y se reunieron a su alrededor, llamándolo el imprudente que había estado observando a las chicas. Él intentó explicar, pero nadie escuchaba y Moka apareció en este momento. Ella también creyó que él era el seguidor misterioso y se fue decepcionada, mientras las otras chicas comenzaron a reprenderlo hasta que perdió el conocimiento. Después de esto, Moka estaba de pie junto a un puente, triste al descubrir que Tsukune era el culpable cuando Jinei se le acercó intentando apoyarla por haber sido engañada por un tipo así. Moka todavía se
negaba a creerlo, pero Jinei le dijo que se olvidara de Tsukune e intentó acercarse, pero Moka lo apartó. Entonces Jinei sacó las fotografías que mostraban a Tsukune observando por la ventana. Sin embargo, Moka dijo que quería creer lo contrario, y mientras Jinei continuaba dándole razones para no confiar en Tsukune, llegaron Kurumu y Yukari. Descubrieron que había un fallo en sus afirmaciones, acusándolo de que había cosas que no debería haber sabido si no estaba allí durante el incidente. Y todas las explicaciones posibles que dio Jinei solo siguieron exponiendo sus mentiras, hasta que admitió que él era el culpable del caso del seguidor misterioso. Ahora que se había llegado a esto, dijo que iba a llevarse a Moka por la fuerza, y de repente se transformó en un hombre lobo. Comenzó a encararlas, y en ese momento Tsukune entró en escena corriendo hacia el ser con una confianza ingenua. Logró resbalar antes de que el ser lo apartara y retiró el rosario de Moka en el proceso. Moka se transformó en un vampiro de inmediato y comenzó a luchar, pero el hombre lobo era extremadamente rápido. Al ver que estaban sorprendidos, Jinei decidió darles una breve lección explicando que los hombres lobo eran seres que dependían de la velocidad y que cuanto más fuerte era la luz de la luna, más rápida era la velocidad. Agregó que era la noche de luna llena esa noche, por lo que no había posibilidad de que lo vencieran. Cargó contra Moka, pero para su sorpresa ella simplemente lo sujetó, y cuando él intentó atacar con su otra mano, Moka lo giró en el aire y lanzó un movimiento que lo envió fuera del puente. Unos días después, el club de periódicos informó el incidente en el periódico y lo distribuyó por toda la academia, revelando al verdadero culpable del caso del seguidor misterioso. En las semanas siguientes, el club de periódicos estuvo muy activo informando y distribuyendo periódicos a los estudiantes de la escuela. Este día en particular, después de la distribución, se reunieron para celebrar sus esfuerzos y Moka sugirió que fueran a tomar algunos bocadillos y bebidas para refrescarse. Jinei no aparecía por ninguna parte, así que pensaron que podría estar por ahí observando a las chicas de nuevo, lo cual era cierto, porque el joven no podía apartar su mirada de ninguna de las estudiantes. Mientras consideraban dejar fuera al compañero sin modales, apareció una extraña chica con una golosina y habló de lo bien que se llevaban todos, algo que ella realmente no podía entender. Tsukune y las chicas se sorprendieron, pero ella pidió un periódico y cuando Tsukune se lo entregó, ella bromeó sobre lo amable que era, dejando a las demás inquietas después de que se marchó. La chica sería presentada en la siguiente clase como Misore Shirayuki, la joven que no había estado viniendo a la escuela por alguna razón desconocida. Shizuka le dijo a la clase que trataran de llevarse bien con ella, pero Tsukune y Moka se sorprendieron al ver que era su compañera de clase. Después de la clase, cuando Moka y Kurumu se fueron a buscar algunos de los bocadillos necesarios, Tsukune notó que la chica lo estaba siguiendo. Se reunió con ella y ella comentó que las noticias que él escribía eran interesantes como de costumbre. Tsukune se sorprendió por este comentario y fue entonces cuando ella le mostró un libro que contenía copias de los periódicos que el club de periódicos había publicado. Tsukune pasó de sentirse halagado a inquieto cuando vio que esta chica misteriosa había estado dejando notas en el libro como una supervisora de proyecto. Luego le dijo que admiraba los informes de noticias que él siempre escribía porque estaban escritos desde el punto de vista de alguien sencillo, con lo cual ella podía identificarse. Agregó que su personalidad y forma de pensar eran como las de ella y lo abrazó diciéndole que debía sentirse solo. Mientras tanto, en la sala de profesores, un maestro llamado Ishigami se acercó a Shizuka para decirle que tuviera cuidado con la nueva chica que había estado ausente de la escuela, afirmando que negarse a venir a la escuela así básicamente significaba que tenía un problema importante. Además, advirtió que Shizuka vigilara a la chica para que no influyera negativamente en otros estudiantes. Al mismo tiempo, Misore estaba con Tsukune junto a un río platicando, pero el joven tenía prisa por irse porque sabía que Moka lo estaría esperando. Sin embargo, Misore lo sujetó por la espalda y le dijo que quería que él fuera su compañero, advirtiendo que apartaría a Moka si regresaba a verla. Mientras tanto, en el club, Moka estaba esperando a Tsukune cuando Misore entró de repente y le dijo que Tsukune no regresaría. Misore saltó repentinamente sobre ella y comenzó a rodearla con hielo. En defensa, Moka la apartó, pero una parte de ella simplemente se rompió como el hielo, revelando que la Misore que estaba allí era solo una figura de hielo. Luego, la figura de hielo convirtió un brazo en hielo afilado e intentó derrotarla definitivamente. De vuelta a la orilla del río, Misore ahora había capturado a Tsukune en hielo y se reveló como una mujer de las nieves que podía controlar libremente el frío. Ella le dijo que estaban destinados a encontrarse ya que ambos estaban solos y cuando su cuerpo finalmente se enfriara, él sería
era todo suyo. Justo entonces, Kurumu llegó volando con Moka. Pudo ayudar a Moka justo a tiempo, desviando la atención de la figura de hielo. Misore se molestó y las derribó al suelo diciendo que quien quisiera apartar a Tsukune debía retirarse. Se preparó para enfrentarlas, pero Tsukune la bloqueó como el amigo sencillo que era. Misore le preguntó por qué la detenía, ya que él estaba solo como ella y debería entenderlo mejor. Pero el chico respondió que no estaba solo, lo que la molestó tanto que levantó una tormenta y desapareció. Mientras se preguntaban a dónde fue, el hielo bajo ellos se agrietó de repente y cayeron al río. Después de eso, Ishigami estaba inspeccionando la escuela cuando de repente encontró a Misor deprimida en una esquina. En el club, Tsukune y los demás no dejaban de estornudar por el frío al que acababan de estar expuestos. Justo entonces, Shizuka vino de repente a informar que Misore se había metido en un problema al haber congelado a Ishigami casi por completo durante su último encuentro. Ahora Misore no aparecía por ninguna parte, pero se había tomado la decisión de retirarla de la escuela. Yukari se preguntó por qué haría esto, viendo que Ishigami no estaba relacionado de ninguna manera con la situación con Tsukune. Tsukune pensó que era su responsabilidad que Misore estuviera así, deseando no haberla rechazado tan duramente. Decidió buscarla también, diciendo que no podía dejar de decirle lo que quería y salió corriendo de inmediato. Sin embargo, Jinei entró en ese momento y afirmó haber tomado algunas fotos interesantes. Tsukune pronto encontró a Misore y le pidió con calma que fuera a disculparse con él antes de que el asunto empeorara. Esto hizo que Misor se alterara y estalló en molestia porque nadie la entendía, incluyéndolo a él. En ese momento, Moka y los demás llegaron corriendo y revelaron que habían descubierto por las fotos de Jinei que fue Ishigami quien no pudo controlar sus deseos e intentó hacer algunas cosas inapropiadas a Misor. Así que la chica simplemente lo detuvo, frenando sus intenciones más allá de toda reparación. Al darse cuenta de que se había equivocado, Tsukune intentó disculparse, pero Misore estaba ahora demasiado molesta para escuchar. Convocó a sus figuras de hielo que representaban sus inseguridades y luego desató un viento de escarcha masivo que desafortunadamente rompió el suelo debajo de ella. Ella cayó por el acantilado en el que estaba, pero Tsukune saltó rápidamente para sujetarla. Misore le dijo que la soltara, pero él le dijo que había algo que no tuvo la oportunidad de decirle antes, sorprendiéndola. Reveló que él también solía estar solo hasta que hizo algunos amigos valiosos, pero Misore preguntó qué le importaba eso a ella y él le pidió ser su amiga, sorprendiéndola. Sin embargo, las figuras de hielo estaban ahora reunidas alrededor de Tsukune, listas para apartarlo, y Misore ya no podía controlarlas en este punto. Al ver esto, Moka llegó corriendo hacia él y él retiró con habilidad su rosario, activándola instantáneamente. Las figuras de hielo intentaron acercarse, pero su fuerte aura las deshizo al instante, y luego Moka levantó a Tsukune y Misore con facilidad. Tsukune agradeció a Moka por ayudarlos, pero Misore se negaba a hacerlo, por lo que Moka le llamó la atención con firmeza y le aconsejó que encontrara un propósito en su vida antes de pensar en rendirse. Después de eso, todos se reunieron en el club y Shizuka agradeció al equipo por evitar que Misore fuera retirada de la escuela. Luego, Misore apareció con un nuevo aspecto, lista para comenzar su vida de nuevo. Mientras tanto, las chicas le dieron mérito a Jinei, cuyas fotografías habían sido útiles. Pero antes de terminar sus elogios, algunas fotos dudosas de chicas cayeron de sus bolsillos y se dieron cuenta de que esta era su intención original de todos modos. Así que le dieron una gran reprimenda. La semana siguiente, una maestra de matemáticas muy atractiva llamada Ririko Kagome se unió a la escuela y todos los chicos empezaron a pensar en ella. En la siguiente clase, mientras ella les enseñaba, a Tsukune le resultó difícil entender por qué no podía mantener su enfoque. Ririko lo llamó de repente para responder a una pregunta y él le dijo que no sabía cómo, lo que hizo que sus compañeros se rieran de él. Después de la clase, le rogó a Moka que le enseñara matemáticas porque era demasiado lento para ponerse al día con las lecciones de clase, y ella aceptó con gusto, pero le preguntó si podía ir a su habitación más tarde esa noche. Su cerebro falló porque sabía que ir a su casa no lo haría estudiar. Ella reveló que su visita significaba que ella podía obtener más energía vital, y mientras intentaba obtener un poco de inmediato, Kurumu entró ofreciéndose a enseñarle en su lugar. Luego, Yukari también entró en escena. Finalmente, acordaron estudiar juntos en el club junto con Misore, y después de un estudio intenso, mientras Tsukune se preparaba para irse a casa, apareció Ririko. Ella le preguntó a él y a Moka por qué estaban allí tan tarde, y ellos le contaron sobre su grupo de estudio. Ririko dijo que
que esto no era bueno ya que había demasiados en un estudio, lo que reduciría la eficiencia, y de repente buscó su cercanía física, pidiéndole que fuera a estudiar con una guía profesional en las clases de apoyo en su lugar. Al día siguiente, después de la escuela, Tsukune ya se sentía agotado incluso antes de ir a la clase de apoyo. Las chicas pensaron que Ririko siempre estaba exagerando, especialmente con sus grandes cualidades físicas. Moka inmediatamente se sintió insegura sobre su propio tamaño, y Yukari pronto entró en una plática con Kurumu por comentar sobre su silueta delgada. En medio de esto, Moka le dijo a Tsukune que trabajara duro para que no tuviera que asistir a clases de apoyo durante el verano. También, escuchar esto hizo que Tsukune recordara que había vacaciones de verano después de los exámenes, así que le prometió a Moka estudiar duro para que pudieran tener una salida juntos durante el verano. Más tarde esa noche, Tsukune fue a la clase de apoyo, pero cuando entró en la habitación encontró a Ririko con un aspecto inquietante, como si estuviera lista para un estudio riguroso. Tsukune comenzó a fallar de inmediato, diciéndole a Ririko que no había forma de que aprendiera nada si sentía una gran distracción, pero ella lo reprendió con firmeza y le dijo que percibía el aroma de un humano en él. Él intentó convencerla de lo contrario, pero ella le dijo que nunca había percibido un aroma tan agradable de nadie antes mientras se acercaba demasiado, asustándolo. Mientras tanto, mientras Moka estudiaba en su habitación, comenzó a pensar en Tsukune, esperando que estuviera estudiando duro. Recordó las palabras de Ririko, pero pensó que todavía había algo que podía hacer por él, así que al día siguiente se encontró con Tsukune con una nota que preparó para él. Pero Tsukune tenía una mirada perdida, como si estuviera bajo una gran influencia. Seguía recitando ecuaciones matemáticas. Ririko apareció de repente y le arrebató la nota a Moka, acusándola de intentar distraer a Tsukune. Derribó a Moka al suelo y dijo que ella era la razón por la que Tsukune no se tomaba sus estudios en serio, entristeciéndola. Después de eso, Tsukune continuó estudiando bajo la vigilancia de Ririko, y cada vez que no cooperaba ella lo reprendía con dureza. Moka también se quedó callada después de esto y comenzó a estudiar sola. Durante uno de los estudios de Tsukune, él pronunció el nombre de Moka, y al escuchar esto, Ririko lo reprendió. Luego se puso cerca de él para realizar un acercamiento muy insistente. Después se transformó en un ser serpiente y comenzó a obtener la fuerza vital de Tsukune, haciéndolo gritar. Moka escuchó este grito desde el vestuario y corrió al aula de apoyo de inmediato, solo para encontrar a Tsukune bajo una inmensa presión. Ririko la lanzó contra la pared y justo entonces Mitsore entró en la habitación. Intentó calmar a Ririko con algo de hielo, pero Ririko le lanzó fuego. Al ver esto, Moka intentó apoyarla, pero Ririko la sujetó con su cola y comenzó a presionar. Sin embargo, las notas de Moka volaron por el aire en el proceso, y cuando el Tsukune de aspecto ausente vio su escritura, recuperó la conciencia de inmediato. Leyó lo escrito y recordó todo. En ese momento Ririko ya estaba intentando hacerle a Moka lo mismo que le hizo a Tsukune, pero él rápidamente sujetó la cola y le dijo a Moka que aceptaría las notas que ella escribió para él. Retiró el rosario y la vampiresa decidida despertó para lanzar un movimiento decisivo, derrotando al ser serpiente. Llegó el día del examen final y Tsukune estaba en blanco porque todo lo que había aprendido mientras estaba bajo la influencia de Ririko había sido borrado de su mente. Después del examen, sin embargo, trató de mantener el ánimo y agradeció a Moka por apoyarlo con su cuaderno durante su estudio. Cuando los resultados finalmente salieron, logró aprobar su examen. Llegaron las vacaciones de verano y Moka y Tsukune empacaron sus maletas listos para su salida de verano planeada. Sin embargo, para las vacaciones, se dirigían al mundo humano con otros estudiantes, porque Shizuka había informado al club de periódicos que este era el destino del viaje de verano. Mientras se preparaban, Tsukune se sorprendió de que fueran a su mundo, pero Moka estaba bastante nerviosa debido a sus experiencias pasadas con los humanos y su rechazo hacia ellos. Sin embargo, Moka le dijo a Tsukune que estaría bien ya que él estaba con ella, pero el joven distraído se dejó llevar por sus grandes cualidades físicas. Los dos casi se besan, pero fueron interrumpidos por las otras chicas. Shizuka pronto llegó con el autobús y todos subieron, excepto Jinei, que no aprobó sus exámenes y estaba pasando por el estudio de Ririko. El autobús se puso en marcha y cuando cruzó el túnel hacia el mundo humano, Tsukune se sintió instintivamente feliz mientras gritaba que había vuelto, sorprendiendo a los demás que comentaron que él ni siquiera era humano. Moka lo cubrió rápidamente diciendo que una vez vivió en el mundo humano y que estaba feliz de estar allí de nuevo. En la playa jugaron softball y mientras lo hacían, Kurumu sospechó que Tsukune podría ser humano, pero Moka lo cubrió de nuevo sugiriendo que cambiaran de tema. Kurumu y Yukari pronto entraron en otro desafío de quién era mejor
jugando, pero en un intento desesperado por ganar, Yukari se dejó llevar y usó su magia, olvidando que estaban en el mundo humano. En otro lugar, Shizuka estaba en una tienda de alimentos deseando algo fresco sobre lo cocinado porque le gustaba. Así, más tarde, Moka y Tsukune se sentaron a la orilla del mar y los dos casi se besan de nuevo, pero fueron interrumpidos por los demás llamándolos para que fueran a jugar. El joven se preguntó a qué se refería con eso. Sin embargo, como Moka no podía mojarse, le dijo a Tsukune que siguiera adelante, pero él se negó diciendo que no podía divertirse sin ella. Los dos amigos se pusieron afectuosos y casi se besan, pero los demás los distrajeron de nuevo, haciendo que Tsukune quisiera retirarse porque estaba a punto de estallar. Justo entonces, Tsukune miró hacia arriba y vio un hermoso campo de girasoles en una colina, así que todos fueron allí a pasear. Sin embargo, no sabían que alguien acechaba entre las flores. Mientras tanto, una pareja también estaba en la colina, y mientras el joven despistado quería tomarse más tiempo caminando, su acompañante tenía miedo y les pidió que regresaran, habiendo escuchado algunos rumores de extraños sucesos en la colina. Dijo que se sabía que seres especiales eran responsables de estos sucesos. La pareja discutió mientras se marchaba, pero Yukari los escuchó hablar sobre brujas. Justo entonces, Kurumu vino a molestarla por pertenecer a una raza conocida por ocultar humanos, lo que la molestó e hizo aparecer mágicamente un objeto para golpear la cabeza de Kurumu de la nada. La extraña, que había estado acechando en el campo, presenció esto y pensó que tenía que informar a su guía. Informando a su guía, prometió hacer que Yukari se convirtiera en una de ellos. Más tarde esa noche, Yukari se sentó sola mientras otros trabajaban porque no la dejaban ayudar por ser pequeña. Mientras se quejaba de esto, de repente escuchó un sonido de la colina y se dirigió allí de inmediato, curiosa por si realmente había otras brujas como ella allí. Se encontró sorprendentemente con una chica que se hacía llamar Ruby y reveló que también era una bruja como ella. Ruby pidió ser su amiga y cuando Yukari aceptó, la abrazó de inmediato. Mientras tanto, colina abajo, Tsukune notó que Yukari no estaba cerca, así que fue a buscarla. Al mismo tiempo, Ruby y Yukari hablaban y Ruby le contó sobre el plan de los humanos para urbanizar el área, alterando así el campo de girasoles. Por eso, ella iba a encarar a los humanos. Yukari se sorprendió por esto, y antes de que pudiera decir nada, Ruby le dijo que los preparativos de su guía estaban listos, y le pidió a Yukari que la acompañara con su guía para que pudieran vivir en esta colina juntas para siempre. Justo entonces, Tsukune apareció y se sintió aliviado de que Yukari estuviera a salvo, pero al verlo, Ruby se preparó de inmediato para encararlo. Yukari intentó disuadirla explicando que Tsukune era su amigo, pero sus palabras no fueron escuchadas. Ruby convocó repentinamente plantas especiales para atacarlo, pero Yukari las contrarrestó con su magia. Al ver esto, Ruby desató movimientos aún más poderosos que capturaron tanto a Tsukune como a Yukari. Esto hizo que Yukari se diera cuenta de que esta era la razón de los extraños sucesos con humanos en la colina en el pasado. Se sintió sin opciones y se preguntó qué hacer, pero cuando recordó las molestias de Kurumu, instantáneamente recuperó su fuerza y desató un movimiento de respuesta que cortó todas las plantas especiales a la vez. Las otras chicas llegaron en ese momento preocupadas y luego Yukari le dijo a Ruby que no podía seguirla con su guía porque tenía amigos que eran importantes para ella. Todos se fueron, dejando a Tsukune y Moka solos allí, quienes inmediatamente intentaron aprovechar la oportunidad para estar juntos, aunque Ruby todavía estaba allí. Tsukune sintió de repente un roce en su espalda y colapsó. Entonces Ruby dijo que debía llevar a Yukari de vuelta con ella sin importar qué, porque este era el deseo de ella y de su guía. Moka, Kurumu y Misore se molestaron mucho y se transformaron de inmediato. Esta vez, con el rosario de Moka todavía intacto, lanzaron un ataque simultáneamente y una luz intensa cubrió la colina. Más tarde esa noche, Ruby se despertó rodeada de rostros preocupados que la miraban fijamente, y su primer instinto fue elegir inmediatamente la defensa. Tsukune tuvo que detenerla con una bebida para que se calmara. Una vez que se enfrió, finalmente obtuvieron toda la información sobre lo que estaba sucediendo en esa colina apartada. Ruby contó la historia de cómo el campo de girasoles solía ser un espacio seguro para las brujas hasta que los humanos decidieron urbanizar todo lo bello por algún proyecto de desarrollo. Cuanto más hablaba de ello, más se alteraba hasta que prácticamente estaba muy molesta de nuevo. Seguía mirando de reojo a Yukari, preguntando si finalmente entendía por qué los humanos eran incorrectos, pero nuestra pequeña bruja no se dejó convencer por el rechazo. Kurumu luego preguntó por qué. Ruby pensaba que tratar a los humanos así era la única solución a sus problemas. Esto hizo que Ruby
se sintiera aún más presionada y comenzó a hablar sobre cómo su guía se encargaría del juicio de la humanidad. Todos quisieron conocer inmediatamente a este misterioso guía, porque claramente había más en esta historia. Cuando Ruby admitió que literalmente no tenía ningún otro lugar excepto la colina, el grupo se ofreció a llevarla de regreso a la Academia Yokai, diciendo que allí había mucha convivencia, y al ver lo feliz que era el grupo, ella sufrió una duda personal. Más tarde esa noche, todavía aferrada a la bebida de Tsukune, regresó a la mansión de su guía para enfrentar lo que fuera a suceder. En el momento en que entró, los seres de las plantas la sujetaron de inmediato y comenzó a pedir perdón a su guía, como si su estancia dependiera de ello. Mientras tanto, Tsukune y las chicas pronto descubrieron que se había ido e inmediatamente siguieron su rastro, pero apenas habían subido a la colina cuando fueron encarados por un grupo de vegetación activa. Ruby entró en modo de rival total y convocó aún más criaturas vegetales desde sus escondites para dirigirse hacia Tsukune. Kurumu logró liberarse e intentó ayudar, pero fue rodeada bastante rápido. Afortunadamente, Misori apareció con sus poderes de frío y congeló todas las plantas, mientras Yukari las terminaba con sus habilidades mágicas. Justo cuando Tsukune pensó que estaba a salvo, vio a Moka a punto de ser envuelta y corrió a ayudarla, pero ambos terminaron siendo capturados de todos modos. Mientras las chicas estaban atrapadas enfrentando plantas que se renovaban, Tsukune buscaba desesperadamente a Moka en la oscuridad hasta que finalmente encontró su rosario y lo retiró. Ella se transformó de inmediato y causó cambios en los seres vegetales, pero Ruby no estaba lista para aceptar el final y comenzó a intentar alcanzar a Moka en el aire. Desafortunadamente para ella, la vampiresa Moka tenía reflejos asombrosos y esquivó cada movimiento antes de lanzar un golpe directo al plan de Ruby, enviándola al suelo. Todos pensaron que el enfrentamiento había terminado, pero Ruby hizo otro movimiento típico de rival y se levantó de nuevo, renovando su grupo de plantas como seres aún más poderosos. Envolvió a Tsukune en enredaderas y cuando Moka intentó rescatarlo, ella también fue envuelta. Ruby se alteró absolutamente lanzando movimiento tras movimiento mientras decía frases sobre proteger la preciosa colina de su guía. Cuando uno de los movimientos de Ruby alcanzó a Tsukune en la cara, la vampiresa Moka perdió el control por completo. Se liberó de las enredaderas y superó totalmente a Ruby de nuevo antes de liberar a Tsukune y dejarlo con las otras chicas para que lo cuidaran. Mientras Moka continuaba su enfrentamiento contra Ruby, Tsukune vio la mansión del guía desde lejos y corrió desesperadamente hacia ella. Casi fue apartado en el proceso si no fuera por Kurumu y Yukari que lo ayudaron. Las dos chicas se quedaron atrás para manejar al grupo, mientras Tsukune seguía corriendo, pero un ser vegetal pasó junto a ellas. Sin embargo, Misore llegó justo a tiempo con sus ataques de carámbanos, dándole apoyo hasta que finalmente llegó a la mansión del guía y descubrió que esta era la casa de control para los seres de las plantas. Pero cuando entró para conocer al guía, lo que vio lo dejó totalmente impactado. Instantáneamente agarró un objeto de metal y rompió el cristal protector. De vuelta en el campo de batalla, las chicas ya estaban cansadas, pero todavía tenían un grupo entero de seres vegetales con los que lidiar. Las cosas se complicaron cuando vieron a Moka siendo sujetada por las enredaderas y sus intentos de razonar con Ruby fueron ignorados. Ella procedió a capturarlos a todos en una esfera gigante de enredaderas. Tsukune regresó en ese momento y le dijo desesperadamente a Ruby que se detuviera, pero ella todavía estaba cegada por su lealtad al guía. Fue entonces cuando él soltó la noticia que la afectó por completo. El guía al que había estado sirviendo ya no estaba presente. Agregó que ella ya lo sabía, pero solo continuó viviendo en la negación porque no quería aceptarlo. Aprender la verdad envió a Ruby a un colapso personal total y comenzó a lanzar una magia prohibida peligrosa que incluso Yukari dijo que era difícil de detener. Ruby luego se transformó en un enorme ser vegetal y se lanzó a un movimiento absoluto. Yukari le pidió a Tsukune que le pasara su varita de inmediato, mientras Kurumu lograba liberar a todos, pero luego se dieron cuenta de que Ruby estaba obteniendo el poder de Moka. Yukari explicó que su única oportunidad era destruir el objeto que estaba amplificando la magia de Ruby. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Moka se liberó de las enredaderas, esquivó los movimientos desesperados de Ruby y finalmente rompió el objeto en pedazos. La destrucción del objeto activó los recuerdos de la infancia de Ruby con su guía en la colina, y ella derramó una sola lágrima antes de terminar en un estallido masivo. Al día siguiente se sintieron mal por no haber podido apoyarla, y justo entonces Shizuka regresó con una carga de alimento. El autobús que los llevaba de regreso a la academia llegó pronto, y Ginei bajó sorprendentemente llevando a Ruby en su brazo. Ginei se sorprendió de que la conocieran y les dijo que acababa de encontrarla en la playa y que parecía haber estado confundida tratando de proteger algo. En el primer día del nuevo semestre, Moka estaba siendo tan amable como siempre y le
preguntó a Tsukune si había logrado visitar a sus padres durante su viaje de vacaciones de verano, pero el joven literalmente solo le había hecho una llamada rápida a su madre antes de regresar al mundo de la escuela. Más tarde en el club Tsuchen, Kurumu y Moka estaban entusiasmadas con su última edición del periódico que se suponía mostraría la moda humana a los estudiantes de la escuela. Después de decidir que su trabajo era lo suficientemente bueno para distribuir, tomaron todos los papeles y salieron a repartir los periódicos. Sin embargo, ya había otro club entregando periódicos sobre moda humana, excepto que estos tenían fotos a color que mostraban adecuadamente la imagen de las modelos. Al ver esta falta de respeto total, Kurumu perdió la paciencia y marchó a exigir una explicación a estas competidoras. Fue entonces cuando conocieron a Keito, una chica de segundo año muy atractiva que se presentó como la presidenta del superclub de periódicos. Sacó una carta de aprobación oficial demostrando que también tenía permiso para publicar periódicos. Kurumu todavía estaba lista para competir, así que Keito sugirió que dejaran que los estudiantes decidieran y se fueron a repartir sus papeles. Desafortunadamente para el grupo de Kurumu, sus periódicos sencillos y sin nada de atractivo fueron totalmente superados por la competencia, con los estudiantes literalmente dejando sus papeles de lado como volantes no deseados. Sintiéndose mal, fueron a buscar a Shizuka por apoyo emocional, pero ella les dijo que también acababa de enterarse del club el día anterior. Lo complicó cuando soltó que el club de periódicos que fuera menos popular tendría que cerrar por completo. Mientras todos los demás tenían una duda personal, Kurumu se motivó para la competencia y declaró que iba a superar a Keito y su club. Moka intentó sugerir que esperaran a Jinei, ya que técnicamente era el presidente de su club, pero Kurumu respondió que probablemente estaba siendo un imprudente con su cámara en algún lugar de nuevo. Esto resultó ser cierto, y mientras lo hacía vio a Keito e inmediatamente reconoció su rostro. Al día siguiente, Kurumu y Yukari decidieron entrar en modo de esfuerzo total y se vistieron con uniformes especiales para atraer a la multitud para su club. La estrategia estaba funcionando bastante bien, hasta que las chicas de Keito aparecieron con algo de entretenimiento premium, ofreciendo premios especiales de fotos a sus lectores leales mientras usaban trajes de baño que hicieron que todos olvidaran que el club de periódicos existía. Kurumu intentaba convencer a Yukari de que deberían hacer lo mismo, pero un tipo desagradable comenzó a tratar de hablar con Yukari con su energía negativa. La pobre Yukari se inquietó tanto que huyó llorando, y más tarde en el club, Kurumu sugería que ellas también deberían usar trajes de baño para recuperar a su audiencia. Fue entonces cuando Tsukune apareció con Moka y Jinei para poner fin a los planes cada vez más acelerados de Kurumu. Jinei luego soltó algunos hechos serios, explicando que Keito era parte de la Comisión de Seguridad Pública, lo que hizo que todos se detuvieran. Misori apareció para escuchar la explicación completa al oír esto. Así que Jinei explicó cómo la Comisión de Seguridad era básicamente la fuerza de control de la escuela, que comenzó con buenas intenciones, pero gradualmente se convirtió en una organización estricta de jóvenes poderosos que controlaban toda la academia con presión y reglas. Al escuchar esto, Tsukune sugirió que podrían escribir artículos para revelar las fallas de la comisión, y Kurumu estaba totalmente de acuerdo. Pero Jinei simplemente limitó sus sueños diciendo que sus esfuerzos serían completamente inútiles, y les dijo que retiraran todos sus papeles restantes antes de salir. Terminaron sacando la mayoría de los papeles para deshacerse de ellos, y Moka y Yukari fueron a recoger los papeles restantes. Tsukune notó que Kurumu se aferraba a algunos papeles e intentó tener una charla sincera con ella. Ella le dijo que no podía tirar todo lo que se habían esforzado tanto por crear. Fue entonces cuando apareció el grupo de Keito y ella le arrebató los papeles a Kurumu. Kurumu intentó competir, pero Tsukune la detuvo y preguntó cuál era el problema real de Keito con su club. Ella simplemente admitió casualmente que prefería tener el control total de todo antes de tirar su papel directamente al fuego como una total egoísta. Kurumu intentó salvar el papel ardiendo, pero fue contenida por los seguidores de Keito, mientras Keito atrapaba a Tsukune en su red y lo dejaba suspendido en el aire. Luego se transformó en su verdadera forma de araña. Luego mostró su insignia de la Comisión de Seguridad, como si fuera una licencia para actuar libremente, y sus seguidores confundidos atraparon a Kurumu en otra red. Keito explicó que había estado usando un método especial para controlar a otros estudiantes que intentaban comenzar sus propios clubes, convirtiéndolos en su grupo personal de ayudantes. Estaba a punto de darle a Kurumu el mismo trato cuando los Mirinpolomponitos, carámbanos de Misore, la interrumpieron. Keito intentó atrapar a Misore también, pero ella esquivó con sus poderes de frío mientras Yukari usaba su magia para crear apoyos flotantes para Moka. Así, ella pudo saltar para encontrarse con Tsukune, quien todavía estaba en el aire. Sin embargo, Tsukune retiró el rosario en su lugar, activando instantáneamente su forma de vampiro.
peligro. Ella ayudó a Tsukune de inmediato y cuando Keito intentó lanzarle sus redes, ella simplemente las sujetó y atrajo a la mujer araña para un movimiento decisivo en la cara que la lanzó por los aires. Este fue un apoyo perfecto para Kurumu, quien inmediatamente siguió con un movimiento que la envió a ella y a su grupo de ayudantes hacia el bosque. Después de eso, Kurumu sacó lo que quedaba de su papel quemado y al ver esto, Tsukune declaró que iban a exponer a cada miembro de la comisión de seguridad a toda costa. Mientras tanto, el presidente de la comisión de seguridad se enteró del Inochismiretu, resultado de Keito, y llamó a Tsukune y a su equipo ingenuos por no saber lo que había sucedido el año anterior. Durante los días siguientes, mientras la comisión de seguridad continuaba su control sobre los clubes escolares, Tsukune y las chicas corrían por el campus como investigadores tratando de reunir pruebas contra la organización estricta. Después de revisar todas las fotos que habían recolectado en el club, se dieron cuenta de que su única oportunidad era encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para informar sobre la comisión. Pero las chicas señalaron que la mayoría de los estudiantes estaban demasiado preocupados para hablar contra el grupo influyente de la escuela. Fue entonces cuando Misore apareció debajo de la mesa y les dijo que realmente había logrado encontrar algunos informantes, lo que inmediatamente llamó la atención de todos. Al parecer, ella había estado siguiendo a un grupo de jóvenes mientras hacían su pasatiempo habitual de admirar a las estudiantes. Cuando notaron su presencia fría y misteriosa, inicialmente pensaron que era linda, pero su energía de seguidora era demasiado incluso para que estos jóvenes la manejaran, así que intentaron escapar. Ella los siguió hasta que les pidió con firmeza que contaran todo lo que sabían sobre la comisión de seguridad. Al día siguiente, cuando fueron a ver al club de admiradores, descubrieron que se había transformado en una especie de espacio dedicado a admirar la belleza femenina. Cuando preguntaron por los informantes, los admiradores les dijeron que la comisión de seguridad ya se los había llevado y pidieron a Tsukune y a sus chicas que se retiraran por hacer demasiadas preguntas. Al día siguiente, Jinei estaba disfrutando de un tiempo de calidad en el techo, haciendo su pasatiempo habitual de observar cuando vio a Kuyo caminando por la escuela con su grupo. No mucho después, mientras Shizuka enseñaba su clase, el grupo de Kuyo entró como si fueran los encargados del lugar. Kuyo caminó directamente hacia Tsukune y lo acusó rotundamente de ser humano, sorprendiendo a todos. Kurumu y Moka saltaron inmediatamente en su defensa, pero la comisión terminó retirándolos a todos de clase por ser sus compañeros. Esto creó una escena masiva que tenía a cada estudiante de la academia hablando sobre la fuerte acusación de que Tsukune podría ser realmente humano. Observando desde una esquina, Yukari pensó en ir a ayudarlos, pero Jinei la detuvo y explicó que ir por su cuenta sería imprudente e inútil porque no podría vencerlos sola. Así que ella comenzó a llorar. Él le dijo que por eso les advirtió inicialmente. En el centro de la comisión, Tsukune estaba resistiendo y mientras le preguntaban si era humano, continuaba afirmando que era un ser especial. Kuyo luego procedió a mostrarle los comentarios de los otros estudiantes sobre él. Cada uno de ellos había mencionado cómo Tsukune tenía un aroma distinto y parecía sencillo en comparación con otros. El interrogatorio se volvió aún más directo cuando mostraron imágenes de Kurumu y Misore tratando de apoyarlo, pero ambas chicas se quedaron calladas cuando se dieron cuenta de que nunca habían visto a Tsukune transformarse en su verdadera forma, a pesar de todos sus momentos de gran riesgo juntos. Cuando llegaron al comentario de Moka, se le preguntó sobre su interés en la energía de Tsukune, señalando que los vampiros generalmente buscaban la energía humana por encima de todo. Ella intentó restarle importancia diciendo que su energía simplemente sabía muy bien, pero luego trajeron un recipiente con agua y comenzaron a presionarla para obligarla a decir la verdad. Kuyo luego reveló las formas cansadas de los informantes, explicando cómo habían contado todo sobre sus encuentros. Dijeron que no importaba cuánto riesgo corriera Tsukune, nunca se transformaba en su verdadera forma, lo que significaba que tenía que ser humano. Mientras los gritos de angustia de Moka llenaban la habitación por la presión del agua, Tsukune intentó desesperadamente liberarse de sus ataduras, pero no pudo. Kuyo comenzó a presionar a Tsukune mientras exigía que revelara su verdadera forma si realmente era lo que afirmaba ser. Y como no había nada más que pudiera hacer, decidió admitir que era humano para que Kuyo pudiera soltarla. Kurumu y Misore se sorprendieron al escuchar esto mientras Moka comentó con tristeza que no debería haber revelado su identidad. Esto molestó a Kurumu y le dio una bofetada
a Moka, reclamándole por ocultarles esa información. Cuando Tsukune intentó intervenir, Kurumu le dijo que se apartara y Kuyo ordenó la liberación de todos excepto de Moka, quien iba a ser encerrada en un lugar especial por conocer la identidad de Tsukune y no informarlo. Las dos chicas se alejaron inmediatamente sin mirar atrás, mientras Moka también era llevada a su lugar de encierro. Con Tsukune dejado en la escena, todos los miembros de la comisión de seguridad lo declararon responsable y fue sentenciado a una sanción. Kurumu y Misore regresaron al club sorprendiendo a Yukari y Hinei, pero se quedaron sorprendidos cuando las chicas les dijeron que Tsukune era humano y que Moka lo sabía todo el tiempo. Misore se alejó silenciosamente después de esto, y Hinei, también sintiéndose afectado, abandonó la habitación diciendo que no estaría allí por un tiempo y que debían considerar disculparse con la comisión después de todo esto. Después se hizo un anuncio en toda la academia y mientras Tsukune era llevado por la escuela, un par de estudiantes comentaron que la sanción parecía un poco extrema, pero un guardia los reprendió por decir tonterías. Al mismo tiempo, Shizuka intentaba desesperadamente que Ishigami ayudaran a detener la sanción planeada por la comisión, pero él le dijo que esto era lo necesario. Fue entonces cuando Ririko apareció para llevarla a una reunión de importancia con el director de la academia. De vuelta en el club, Yukari escuchó que Tsukune iba a ser sancionado y Kurumu estalló en lágrimas inmediatamente, llamando despistados tanto a Moka como a Tsukune por lo que hicieron. Mientras tanto, Moka se inquietó en su celda e intentó desesperadamente retirar el rosario antes de caer al suelo en completa tristeza. En el campo de sanción, Tsukune fue levantado listo para el castigo, mientras otros estudiantes observaban. En la oficina del director, Shizuka preguntó si no iba a hacer nada al respecto, y él respondió que como Tsukune iba a ser sancionado, bien podría ser su camino. Mientras Tsukune estaba allí, se preguntó si debería haberse ido cuando tuvo la oportunidad, pero al mismo tiempo no se arrepentía porque esto le dio la oportunidad de conocer a sus amigos. Así que le pidió a Kuyo que prometiera no molestar a sus amigos después de su sanción, pero Kuyo le dijo que los apartaría a ellos también rápidamente para que pudieran seguir publicando sus periódicos en otro lugar. Mientras tanto, Misore fue al acantilado donde Tsukune la ayudó y mientras se lamentaba por todo lo que sucedía, de repente escuchó a un ave decirle que ahora era su turno de ayudarlo a él también. En otro lugar, Kurumu también estaba llorando y diciéndole a Yukari que si Moka y Tsukune no le hubieran ocultado esto, ella podría haber encontrado una manera de apoyar. Justo entonces apareció el ave y les dijo que todavía podían hacer algo al respecto. Además, Moka pensó que este era el final, pero de repente escuchó a su rosario decir que no estaba sola. Entonces, el ave apareció allí y dobló el metal con facilidad, ayudándola. Moka se sorprendió cuando se transformó en Ruby, pero Ruby le dijo que no estaba sola. Kurumu, Yukari y Misore aparecieron en ese momento, y como Kurumu estaba molesta, reprendió a Moka de nuevo por ocultarle la identidad de Spawn to Deros, Tsukune. Después de eso se pusieron en marcha para ayudar a su amigo. Llegaron al campo de sanción justo a tiempo cuando Tsukune estaba en peligro y comenzaron a enfrentar a la comisión de seguridad. Al ver esto, Kuyo dijo que lo mismo que sucedió el año anterior con Jinei estaba sucediendo de nuevo. Agregó que fue su error haber mantenido el club de periódicos cerca, pero esta vez estaba decidido a sancionarlos a todos. Vio a Kurumu y Ruby llevando a Tsukune volando y lo siguió de inmediato. Al ver esto, Moka fue tras ellos también, dejando a Misore para encargarse de otros ayudantes sin importancia. Tsukune llegó a un lugar seguro y agradeció a las dos chicas por ayudarlo. Y justo entonces, Moka corrió hacia él con emoción. Las chicas comenzaron a discutir por él, pero Kuyo lanzó de repente un objeto de fuego hacia Tsukune, afectándolo instantáneamente de forma grave. Moka comenzó a llorar y mientras Tsukune se desvanecía, expresó lo feliz que estaba de haber conocido a todos, especialmente a ella. Luego le pidió que cuidara al resto del club de periódicos de las manos de ese ser molesto. Y luego finalmente retiró su rosario antes de perder el conocimiento. Moka gritó con fuerza mientras se transformaba en su forma de vampiro. Y mientras Kuyo intentaba decir más cosas, ella lanzó rápidamente un movimiento sobre él, apartándolo. Corrió de regreso para cargar al afectado Tsukune, diciendo que todavía debería quedar un poco de fuerza en él. Las chicas preguntaron qué planeaba hacer entonces, y ella dijo que le compartiría su energía, ya que poseía el poder que otorga una gran vitalidad. Kurumu preguntó si esto iba a ayudar a Tsukune, y Moka respondió que las posibilidades eran bajas,
bajas, pero que no había otra manera. Justo entonces, Kuyo regresó como un poderoso ser demonio con 4 colas de fuego e inmediatamente lanzó un ataque contra ellas. Pero Ginegi saltó de repente y lo bloqueó, cayendo de inmediato. Sintió que había sido poco valiente todo el tiempo, habiendo perdido a los miembros de su club en el pasado, pero no iba a dejar que eso sucediera de nuevo. Después de esto, las chicas se ofrecieron para encargarse del ser demonio, mientras Moka procedía con lo que quisiera hacer. Moka les dijo que podrían resultar heridas, pero ellas respondieron que estaban dispuestas a aceptarlo. Así que Moka sostuvo a Tsukune y se acercó a su cuello para compartirle su energía, desatando un resplandor masivo. Mientras tanto, las chicas contuvieron a Kuyo tanto como pudieron. Después de algunos movimientos, Yukari y Ruby combinaron sus hechizos y convocaron a un enorme ave que asestó un golpe fuerte a Kuyo, molestándolo mucho. A medida que se alteraba más, se transformó en su forma final, sorprendiéndolas a todas, y luego desató un movimiento masivo que las lanzó contra el suelo. Pero podrían haber estado peor si no fuera por Misor, que las había ayudado rápidamente con una barrera de frío. Kuyo se preparó para lanzar otro ataque para alejarlas permanentemente, pero Moka dijo de repente que eso no sucedería bajo su cuidado. Moka dejó a Tsukune y comenzó a luchar contra él de inmediato, pero no pudo realizar un movimiento poderoso, lo que la hizo preguntarse si era porque le había dado demasiada energía a Tsukune. Mientras tanto, las otras chicas lloraron al ver que Tsukune seguía allí sin despertar. Después de varios movimientos suaves, Kuyo procedió a lanzarla lejos antes de derribarla, y ahora que ella estaba en el suelo, finalmente terminó con su movimiento final. Kuyo pensó que finalmente había terminado, pero se sorprendió cuando vio a Tsukune sosteniendo a Moka en sus brazos. Había despertado. Kuyo intentó atacar de nuevo, pero el hombre lobo Jinei lo sujetó de repente y Moka lanzó un movimiento que lo envió contra el suelo, derrotándolo. Los otros estudiantes se preguntaron quién superó al ser y Shizuka dijo que fue Tsukune, pero mientras él intentaba aclarar que no fue él, ella reforzó la idea de que la duda de que era humano no tenía base, ya que podía enfrentar a seres tan poderosos, y todos lo celebraron por liberarlos del estricto control de la Comisión de Seguridad. Después, Moka despertó en su habitación con las flores de Tsukune y con una cercanía creciente entre ellos. Intentaron estar juntos de nuevo, pero fueron interrumpidos. Si te gustó este resumen, dale apoyo y comenta la palabra vampiro en la sección de comentarios. También sigue el contenido si aún no lo has hecho para más historias llenas de emoción y desarrollo. Si quieres otro resumen de este tipo, mira el siguiente contenido aquí mismo.